Se me ha quedado un puntito, hermanos, del Salmo. Dice, hermanos, que naturalmente nosotros decimos, el Señor lo va a castigar. Pero el Salmo dice, hermanos, de que la misma maldad que hace maldad, hermano, esa misma maldad los castigará. No es ni el Señor, sino que la misma maldad, hermano, castigará al hombre. Oiga, bendito sea el Señor. Así es que pongámosle atención a la palabra, hermano, atesorémosla en nuestros corazones y llevémoslo esa bendición grande. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias primeramente a nuestro Dios, hermano, que nos da la oportunidad de estar acá para poder adorar y glorificar su bendito nombre. Cuando alguien hace una falta, hermanos, hay que reprenderle, pero cuando alguien hace lo bueno, también hay que felicitarlo. Y yo felicito a la iglesia, hermanos, porque hoy estuvieron puntuales. Gloria a Dios. No es para el hombre, es para Dios, hermano. Bendito Dios. Entonces yo los felicito en el nombre de Cristo, hermano, y sigamos así, hermano. Eso habla de una sola cosa: obediencia. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios bendiga también los amigos, los vecinos que nos escuchan a través de este sonido. Que Dios les bendiga poderosamente. Es para nosotros un privilegio estar en este lugar y poderles compartir la palabra de nuestro Dios, siempre haciéndoles el llamado que Cristo quiere salvarlos y quiere darles vida, pero es necesario proceder al arrepentimiento. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, que sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros. En una porción de un salmo vamos a meditar esta tarde, hermanos. Salmo 78. Gloria a Dios. Una porción de este salmo, hermano, es la que hoy estaremos meditando con la ayuda de nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios en su gran amor nos habla cada día, hermanos. Bendito Dios. Salmo 78. Gloria a Dios. Cuando ya lo tenga, hermanos, diríjase al verso 34. Del verso 34 en adelante, hermanos, vamos a estar dando lectura para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Salmo 78, del verso 34 en adelante, hermanos, para gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Lo tenemos todos, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos, y juntos vamos a dar lectura a esta palabra, honrando al Padre, al Hijo, y en presencia de su Santo Espíritu. A su letra dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Hasta ahí, hermanos. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Quiero, hermanos, esta tarde, con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, poder titular el mensaje de esta tarde:
Y como tema, hermanos, será ¿qué más debemos esperar? ¿Qué más debemos? Yo le podría decir que más espera, hermano, pero como esto es para todo, ¿qué más debemos esperar? Oiga, hermano, el salmista, hermanos, escribe este salmo, hermanos, número 78. Es uno de los salmos, hermanos, donde está toda la historia casi por completa, hermanos, de lo que es el pueblo de Israel. Desde antes de que llegara, hermanos, a la esclavitud en Egipto, hasta, hermanos, que llegaron a la tierra prometida. Ahí está, hermanos, toda la historia en este salmo de el pueblo de Israel. Y me llamaba la atención, hermanos, cuando yo meditaba en este salmo y veía estos versos, hermanos, que Dios en su gran amor y en su misericordia tiene, hermanos, que acorralar, por decirlo de esta manera, al ser humano, para que el ser humano pueda entender, hermano, que si nosotros todavía estamos, hermanos, de pie, hay oportunidad de buscarle, hermano, y poder encontrar la salvación y la vida eterna. Este pueblo de Israel, hermano, vieron, hermanos, los milagros en primera fila, hermanos. Vieron la mano de Dios, hermanos, en muchas ocasiones. Y a pesar de que vieron el poder, hermanos, que Dios tenía, al poco tiempo se les olvidaba. Oiga, hermano, porque si un problema carece el ser humano, es que somos olvidados, hermano. Oiga, somos olvidados. Y cuando llegamos a estos versos, hermanos, nos damos cuenta que dice, si Dios los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Hasta que había un problema, hasta que había una dificultad, hermanos, hasta que veían, hermanos, que por sí solos no podían en aquella dificultad, se acordaban que estaba Dios. Oiga, hermano, y esto era para el pueblo de Israel, pero esta tarde es para nosotros, hermano. Oiga, porque nosotros, tanto como el pueblo de Israel, hermano, ha visto la mano de Dios o vio la mano de Dios, nosotros la seguimos viendo también, hermano. A diario vemos nosotros, oiga, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Oiga, hermano, desde el primer momento, hermano, que nosotros nos despertamos, ha sido la misericordia de Dios. Oiga, hermano, la misericordia de Dios. Y el pueblo de Israel, hermano, veía los poderes, hermano, los milagros tan grandes, hermano, que Dios hacía, y se les olvidaba, se les iba por alto. Entonces Dios tenía que acorralarlos con algo, hermano, para que ellos se acordaran que a alguien se debían ellos. Y era el Dios de gloria, el Dios de Israel. Oiga, hermano, nosotros cuando todo está bien, hermano, se nos olvida que debemos nuestra vida por completo a Dios. Oiga, por eso es que yo siempre he pensado, hermano, no es fácil cuando uno está en una situación difícil, pero a veces Dios tiene que hacerlo, hermano, porque es la única manera que nos acercamos a Él. Oiga, siempre yo he sido consciente, hermano, que entre más grande es el problema, entre más grande la dificultad, más con fe sale la oración. Oiga, hermano, más con fe. Entonces, el salmista aquí dice, si no los hacía morir, entonces, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Oiga, entonces se volvían solícitos en su busca, se apresuraban. Nos vamos a poner las pilas, como dice uno, a ver qué nos dice el Señor, pero cuando ya Dios les respondía, se volvían atrás, volvían a hacer lo malo. En la escritura, hermanos, encontramos muchos versos donde dice, y volvió Israel a hacer lo malo, y volvió el pueblo a hacer lo malo, y el pueblo se volvió atrás, y el pueblo se desvió de Dios. Oiga, hermano, y
Dios en su misericordia, Él pudo haber dejado el pueblo allá donde estaba de esclavo, hermano. Si Dios sin el pueblo seguía siendo Dios. Pero Él se acordó, hermano, que Él había hecho una promesa. Y eso es lo bonito del Dios que nosotros adoramos, hermano. Él cumple sus promesas. Y Él dijo, el que persevere y llegue hasta el fin, ese será salvo. Él cumple sus promesas, hermano. Entonces, y en su misericordia, hermano, hizo o introdució, hermanos, a José en Egipto. Y desde allá empezó, hermanos, hasta que iba a llegar el que iba a libertar, por decirlo así, porque el libertador era Dios, no era el hombre, hermano, que iba a libertar al pueblo de Israel. Luego salieron, hermano, y divagaron, dice la palabra, 40 años en el desierto. Un camino, hermanos, que según lo expresa la Escritura, solo lo podían hacer en 40 días. 40 días para poder llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. En 40 días. Pero se tomaron ellos, hermanos, 40 años para poder llegar allá por su rebeldía, por su desobediencia. Se les hizo un año por un día, porque se estancaban, hermanos, en cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Y hasta que al final Dios, hermanos, dice, bueno, como ustedes morir quieren en el desierto, porque eso es lo que pedían ellos, hermano. Lo que ellos pedían, Dios se lo daba. Pidieron maná, hermanos, del cielo, Dios les envió maná. Pidieron carne, hermanos, Dios les mandó codornices. Allá estaban muriéndose de sed, también les envió agua. Oiga, hermano, pero de repente dijeron que querían morirse. Oiga. Y Dios dijo, 10 veces me han tentado. Esta será la última. Dile al pueblo que se regrese de 20 años hacia arriba. Que se regresen. Que así como ellos quieren morir, uno por uno va a ir muriendo en el desierto. De 20 años para abajo que entren todos. Pero de 20 años para arriba solamente mi siervo, digo, Josué y Caleb. Solamente ellos dos. Oiga, hermano, yo no sé si usted se acuerda cuando mandaron los 12 espías a inspeccionar, hermanos, la tierra de Canaán, pero 10 venían afligidos, hermanos, que era imposible conquistar aquella tierra. Pero Josué y Caleb, ellos venían seguros que no era con la fuerza de ella, sino que Dios es el que iba a pelear por ellos. Dios nos los va a entregar y nos vamos a comer como a pan, decían ellos. Oiga, hermano, y Dios se agradó de las palabras que ellos, hermanos, expresaron. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que cuando nos vamos desviando o nos vamos olvidando, hermano, el trato, por decirlo así, porque Dios no hace trato con nadie, pero nosotros le prometemos, ¿verdad? Te prometo, Señor, le dijeron. Estamos haciendo un trato con Dios. Entonces, cuando Dios ve, hermano, que nos estamos desviando y olvidando de lo que le hemos prometido, Dios tiene que hacer algo para que nos acordemos. Oiga, hermano, tiene que hacer algo para que nos demos cuenta, hermano, que si salimos de aquella dificultad, no fue por nuestra propia cuenta. Fue porque Dios metió su mano en aquel asunto. Oiga, hermano, entonces, si los hacía morir, dice, es decir, hermano, si los afligía que se sentían hasta la muerte, entonces se acordaban que había un Dios. Oiga, si los hacía morir, dice, entonces le buscaban. Oiga, pero ya muertos ya no lo iban a buscar. Entonces los afligía de tal manera que creían que se iban a morir. Oiga, hermano, que lo habían perdido todo, que ya no iban a salir de esa. Y Dios, hermano,
Él esperaba que le buscaban y le buscaban. Dice que se volvían solícitos en buscar a Dios. Oiga, cuando esta palabra suena, hermanos, solícitos, es que ponían todo su esfuerzo por buscar una respuesta de Dios. Oiga, hermano, y se acordaban de que Dios era su refugio. Oiga, hermano, se acordaban. Y Él, y el Dios Altísimo, su Redentor. ¿Qué más debemos esperar nosotros, hermano? Para poder buscar a Dios como Él quiere que le busquemos. ¿Sabe cómo dice la Escritura que Él quiere que le busquemos? Porque dice la Escritura que Dios es espíritu. Por lo tanto dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu, pero no de mentira, y en verdad. Oiga, hermano, porque el pueblo de Israel le buscaba afligido, tenían oración en su boca, pero con su lengua mentían. Oiga, hermano, y Dios dice que Él busca, hermano, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice ahí, hermano, verdaderos adoradores y que le adoren en espíritu y en verdad, deja como un paréntesis, hermanos, que pueda que parezca que somos adoradores, pero no lo somos. No sé si me logra entender. Pareciera, pero Él dice que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando está hablando, hermanos, que le adoran en espíritu y en verdad, no solo es el momento que venimos nosotros a cantarle a Dios acá, no, que la verdad de Dios siempre esté en nuestra boca. Y que aceptemos, hermanos, si en algo nosotros nos hemos equivocado y el dedo nos está señalando, como la verdad de Dios está en nosotros, tiene razón. Me equivoqué, yo lo hice mal. No sé si me logra entender. Ahí es adorar a Dios en verdad. Porque ¿quién es el padre de mentira? Satanás, el diablo. Que Dios lo reprenda. Y si nosotros mentimos, hermano, entonces la mentira estaría en nosotros y ya no seríamos hijos de Dios, sino que del enemigo. Pero si la verdad está en nosotros, entonces somos hijos de Dios. Oiga, hermano, porque en Dios no hay mentira, hermano. En Dios solamente hay verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga, hermano, Él es la verdad. Entonces, si acordaban, ¿qué entiende usted por esa palabra? Se acordaban. Quiere decir, hermanos, que cuando todo estaba bien, se olvidaban. ¿Verdad que cuando usted deja algo, sale para allá, para la tienda, y de repente se me olvidó el teléfono? Es porque en ese momento se acordó que lo había dejado. Oiga, dice, si acordaban que Dios era su refugio. Oiga, hermano, hasta que ya estaban afligidos. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos agradar a Dios en todo tiempo, hermanos. Haya abundancia, adoremos a Dios. Hay escasez, adoremos a Dios. Estamos sanos, adoremos a Dios. Hay enfermedad en nuestro cuerpo, adoremos a Dios, hermano. En todo tiempo. Oiga, hermano, en todo tiempo. Dios no se olvide, hermano, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Oiga, lo que nos olvidamos de Él somos nosotros. Porque cuando hay abundancia, hermanos, muchas veces nos olvidamos de Dios y pasamos por alto que si aquella abundancia ha llegado a nosotros, ha sido por Dios. Ha sido por Dios, hermano. Oiga, y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Oiga, hasta que están en la aflicción. ¿Por qué esperar nosotros hasta entonces, hermano?
¿Por qué nosotros no buscarle cada día más, hermano? Y que si en nosotros hay mentira, que vaya saliendo de nosotros ya esa mentira. Si en nosotros, hermanos, hay malos pensamientos, que vaya saliendo, hermano. Porque algo que no se nos puede olvidar a nosotros, hermanos, es que Cristo pronto viene. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, así será su venida. Cierre y abra los ojos usted a ver cuánto tiempo se va a tardar. Si a veces nosotros le decimos pispilear, ¿verdad? Usted pispilea a veces ni cuenta, ¿verdad? Ni cuenta. Pero en ese abrir y cerrar de ojos, veremos nosotros, hermanos, que muchos vamos siendo levantados de esta tierra. Oiga, hermano, y qué bonito fuera, hermano, que allí en el aire usted empiece a ver y diga: allá va el hermano Julano, ve la que se sentaba a la par mía, allá va, gloria a Dios. Oiga, qué bonito, hermano, porque el deseo, hermano, creo que de todos es que todos los que estamos aquí nos vayamos con Cristo, hermano. Ese es el deseo, hermano. Pero la última decisión, o la decisión, es de Cristo. Oiga, hermano, por eso es que nosotros aquí, hermano, hablamos la palabra como está escrita, para que nadie vaya a culpar a otro por tu culpa, por tu culpa. No. Allí no va a ser por culpa de nadie, por decisión propia. Oiga, ¿se acuerda usted cuando los ángeles llegaron a sacar a Lot allá en Sodoma y Gomorra? Le dieron la orden, hermanos, que llegara hasta el monte. Ya le señalaron hasta el monte que tenía que llegar, pero le dieron una orden: no mires atrás. Oiga, hermano, a Lot iba para allá caminando. Allá iban sus hijas. Yo me imagino sus hijas: papá, nuestra mamá se quedó. Caminen, hijas, caminen. Oiga, porque si se quedó fue decisión de ella, no culpa de Lot. No sé si me logra entender. Ya ella había logrado, hermano, la oportunidad de salvarse por la justicia que Lot practicaba. Porque dice la Biblia que Dios se acordó del justo Lot. Oiga, hermano, y por él logró la mujer y las hijas. Oiga, hermano, pero a la hora que ella se quedó, a Lot no le importó. Él llevaba un solo propósito: obedecer la palabra que le habían dado. Oiga, hermano, a nosotros se nos ha encomendado, hermanos, por medio de la palabra, hermanos, muchas cosas que debemos de dejar de hacer para poder lograr la salvación. Y una de las cosas, hermano, es no pecar. Pero usted puede decir: pero mire que él es pastor y él peca. Ay, déjelo, usted camine con lo suyo. Pero mire que él es predicador y él peca, usted camine su camino. Oiga, hermano, porque muchos se van a quedar en el camino. Oiga, pero la obligación de nosotros es llegar. Oiga como dice el verso 36: pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. A la hora de la aflicción hablaban bien bonito, hermano, igualito que nosotros, porque hay que ser bien sinceros. No con los líderes, no, a veces ni con nosotros mismos, con Dios es de ser sinceros. En la angustia, en la desesperación, viera como peor que un alcalde para prometer, hermano. Pero a la hora que Dios nos extiende su mano, se nos olvida. Oiga, hermano, dice que no permanecían firmes en lo que le habían prometido. Oiga, hermano, ¿y quiénes eran ellos? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Porque Dios, hermano, a quien castiga no es, hermano, aquel que ya le dio la espalda, no es aquel, hermano, que blasfema en contra de él. Dios al que castiga es al que ama. Oiga, hermano, al que ama es el que castiga. Por eso es que hay personas, hermanos, que dicen: yo hace tiempo ando pecando y no me ha pasado nada. El problema es que Dios ya lo dejó de amar. No sé si me logra entender. Y si Dios nos deja de amar, estamos en gran problema, hermano. A usted le puede decir su papá: mira, yo no te amo, ahí ve que haces vos. O tu mamá: mira, yo no te amo, ahí ve que haces vos. Y duele, hermano. Pero que Dios nos diga que no nos ama, eso sería terrible, hermano. Porque Dios al hijo que ama lo corrige. Y por eso es que Dios, hermano, nos habla de tal manera conforme a su palabra. Pero le lisonjeaban. Oiga, eran, hermanos, o hablaban bien bonito, pero a la hora de la hora, hermano, se les olvidaba. Si nosotros vemos la historia de Israel, hermanos, en ese desierto, cómo eran de rebeldes, hermanos, con Dios. Dios llegó a decirle que eran pueblo duro de cerviz, duros. Oiga, hermano, hasta que un día, hermano, él decidió que iba a matarlos a toditos. Cuando hicieron el becerro de oro, a todos. Voy a deshacerme de ese pueblo, le dijo, estaba hablando con Moisés, y voy a crear otro pueblo obediente. Oiga, pero Moisés, hermano, le dijo: Señor, pero ¿y si los matas, qué van a decir los otros pueblos? ¿Qué van a pensar los demás? Que los sacaste de Egipto solo para venir a matarlos aquí al desierto. Oiga. Y Dios bajó su ira. Desciende, date prisa, le dijo, porque tu pueblo se ha corrompido. Ya no era pueblo de Dios, era pueblo de Moisés. Oiga, hermano, el pueblo de Dios, hermano, ese tiene que ser obedientes. Entonces, nosotros no debemos esperar, hermanos, a que venga la dificultad, a que venga, hermanos, el azote de parte de Dios para firmar nuestros pasos. Claro, prueba y dificultad siempre van a haber, aunque seamos los más obedientes. Pero que venga, hermanos, una prueba o una dificultad por nuestra rebeldía, ahí sí hay dificultades, hermano. Oiga, porque si la prueba y la dificultad viene, hermanos, por causa de que somos obedientes a la palabra de Dios, si allá dijo Pablo en los Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Oiga, ¿quién contra nosotros? Entonces, si la prueba, hermano, está por causa de la obediencia de Cristo, a nosotros no nos queda más, hermano, que gozarnos. Oiga, pero si la prueba y la dificultad llega por nuestros pensamientos y acciones que hacemos, ahí lo único que queda es ponernos a cuentas con Dios y buscar el perdón de Dios, buscar su misericordia. Oiga, hermano, fue lo primero que David hizo cuando David pecó. Fue lo primero. Pero ya cuando Dios le había descubierto el pecado, porque de primero, hermanos, cuando se vio, hermanos, que ya casi iba a ser descubierto, lo que hizo fue mandar a matar a Urías. Oiga, matando a Urías, dijo: aquí se acaba todo, no hay problema en que se den cuenta, de todas maneras Betsabé va a estar sola. El problema es que a Dios no se le olvida nada, hermano. Dios siempre tiene en cuenta todo lo que nosotros decimos y hacemos. ¿Y por qué, hermano, le lisonjeaban con su boca, pero con su lengua le mentían? Dice, hermano, pues sus corazones no eran rectos. Oiga, hermano, pues sus corazones no eran rectos con él. Cuando verdaderamente, hermano, no estamos enamorados de Dios,
A nosotros nos da igual decir una mentira. Nos da igual. Sí, pero es que no es a Dios que le estoy mintiendo, es al hermano. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios ya nos dijo. Una mentira, hermano, oiga bien, sea pequeña o sea grande, mentira es mentira, hermano. Oiga. Y a veces, hermano, mentimos para quedar bien parados nosotros. Pero sin darnos cuenta quedamos bien parados acá en esta tierra con aquella persona que le mentimos, pero no estuvimos firmes con Dios. Oiga, hermano, y aquí podemos quedar mal parados con aquella persona, pero quedamos firmes con Dios. Oiga, hermano, no sé si me logra entender. Porque pasa a veces, hermano, y uno dice, y si le miento, es que si le digo la verdad se va a sentir mal. Pero a veces no, se nos va por alto. Pensamos en que se va a sentir mal aquella persona, pero no que se va a sentir mal Dios. Oiga, hermano, y primeramente tiene que estar en nuestro pensamiento cómo se sentirá Dios si yo hago esto, si yo digo esto o si yo actúo de esta manera. ¿Cómo va a reaccionar Dios? Oiga, hermano, esa tiene que ser nuestra pregunta, o lo que tiene que estar en nuestro pensamiento. Oiga, porque verdad que no cuesta decir una mentira, hermano. Si decir una mentirita, eso es rapidito, hermano, para decir una mentira. El problema es, hermano, para que nosotros recuperemos esa confianza que Dios nos había dado. Cuesta, hermano, cuesta. Imagínese que si usted pudiese enumerar cuántas dificultades usted ha pasado desde que usted ha venido a Cristo por causa del Evangelio, no las que nos hemos buscado nosotros, sino las dificultades que hemos pasado por causa del Evangelio. Yo le aseguro, hermano, que más de alguno ya tendría algún numerito algo alto, de algunas 2 o 3 cifras. Oiga, hermano, más de alguno. Y algunos tal vez todavía de alguna cifra. ¿Me entiende usted? Abajo de 10, ¿verdad? Algo otro de 2 cifras, algo otro de 3 cifras, no lo sé. Pero que en un momento, por una mentirita, hermano, le diga, te vamos a borrar estos números, vas a empezar de nuevo. Y vas a repetir todo lo que has pasado, pero con un poquito de volumen más. ¿Se imagina usted, hermano? Terrible, ¿verdad? Oiga. Por eso es que hay que pensar lo que vamos a hacer, hermano, y analicemos qué piensa Dios. ¿Cómo se va a sentir Dios? Porque si no queremos hacer aquello porque aquella persona se va a sentir mal porque le amamos, entonces mucho más tenemos que hacerlo para agradar a Dios, porque también a Él le amamos. Oiga, hermano, también a Él le amamos. Y mira, hermano, con Dios no se pierde nada, hermano. Si aquella persona se hirió por lo que usted dijo, o lo que hizo, o cómo actuó, pero agradamos a Dios, ¿usted cree que Dios no puede sanar ese corazón? Dios puede, hermano. Pero si herimos a Dios y acomodamos a aquel, ¿cree que aquel va a poder hacer cambiar el pensamiento de Dios? No. No se puede. Por eso es que es mejor agradar a Dios. Agradar a Dios, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Pero mire cómo dice el verso 38. Eso es lo bonito, hermanos, de Dios, que Dios exhorta, pero también da palabras de aliento. Oiga, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Oiga, hermano, les ponía la prueba, la dificultad, simplemente para decirle, aquí estoy yo, si yo soy el que le saqué de allá de Egipto, aquí estoy yo, porque se me han olvidado de mí. Les ponía la dificultad del problema y después bajaba su ira, su enojo. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Oiga, hermano, pero Él dice, misericordioso, les perdonaba. Oiga, hermano, perdonaba la maldad y no los destruía.
¿Usted cree que no vale la pena adorar a Dios? Vale la pena, hermano. Oiga, porque Él en su misericordia, Él sabe que nosotros no somos nada, hermano. ¿Sabe cómo se refirió el pueblo de Nínive? Cuando Jonás se enojó porque le destruyó la calabacera. Esta semana pasada, de esa se trataron las predicaciones que el hermano Manuel compartió, ¿se acuerda, verdad? ¿Y cómo dijo Dios? ¿Cómo no voy a tener misericordia de 120,000 personas que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda? Levántame la mano el que no sabe cuál es su mano derecha y su mano izquierda. ¿Verdad que todos sabemos? Y el pueblo de Nínive se refirió, en otras palabras les está diciendo, los he perdonado o los voy a perdonar porque no entienden nada. Porque ya para que uno no sepa ni cuál es su mano derecha y su izquierda, hermano, ya es porque estaríamos perdiendo ya, como dice el buen salvadoreño, los papeles. Oiga, ¿verdad? De repente poquito se turba uno a la derecha y empieza, pero al final se acuerda cuál es. Oiga, entonces tenemos nosotros que, hermano, aprender o no esperar, hermanos, a que llegue el proceso y la dificultad para acordarnos que tenemos un Dios poderoso. Oiga, hermano, un Dios misericordioso. Oiga, cuando estamos lo mejor posible, hermano, no estoy enfermo, tengo alimento, tengo techo donde dormir, ¿qué podemos hacer? No, de todas maneras no tengo problemas, no voy a orar. ¿Se imagina? No, hermano, doblar rodillas, Señor, ahorita el agua está mansa, yo no sé qué está pasando, pero prepáreme para lo que viene, porque yo quiero seguir avanzando en este camino. Oiga, porque cuando el agua está mansita, hermano, según los especialistas, los remolinos están por debajo. Pero cuando el agua está brava, por decirlo así, arriba, entonces abajo es mansa. Oiga, por eso es que nosotros, cuando vemos que todo está quieto, sigámosle orando a Dios, hermano. Sigámosle orando a Dios. Oiga, entonces Él perdonaba la maldad y no lo destruía. Y mire, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Muchas veces. Cuando hablamos de muchas veces, hermano, es un montón de veces. Quiere decir que les perdonó muchas veces. Igual a nosotros, hermano. A nosotros Dios nos ha perdonado muchas veces. Muchas veces. Pero es necesario, hermano, afirmarnos, porque gracias a Dios con nosotros sigue teniendo misericordia. Pero también leemos, hermano, hombres que fueron escogidos desde el vientre de la madre por Dios, y un día Dios dijo, hasta aquí. ¿Se acuerda de Sansón usted, verdad? Escogido desde el vientre de su madre para libertador del pueblo de Israel. Oiga, pero se creía, por decir estas palabras, hermano, el niño bonito de Dios. Hacía esto, hacía lo otro, y Dios le hablaba de una manera, le hablaba de otra, hasta que al final Dios dijo, hasta aquí. Hasta aquí. Y él dijo, esta vez saldré como las otras veces. Pero sin darse cuenta, Dios ya no estaba con él. Dios ya no estaba con él. Y le oró a Dios. Devuélveme otra vez mi fuerza, le dijo, para vengarme de esto. Por última vez. Oiga bien. Hombres que desde el vientre de su madre fueron escogidos. Pero un día Dios dijo, hasta aquí. Nosotros también fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, hermano. Y puede ser que un día Dios diga, hasta aquí. Muchas oportunidades les he dado. Oiga, hermano, por eso es que afirmemos nuestros pasos. Si prometemos a Dios, cumplamos,
Procuremos, hermanos, nunca, hermanos, desistir de la oración, hermanos. Nunca desistir, hermanos, de adorar, hermanos, verdaderamente con nuestro corazón, con nuestra mente y con todo nuestro ser a ese Dios poderoso. Allá barriendo donde usted, hermano, cántele al Señor. Oiga, cántele. Aunque los vecinos se refieran, ay, estás loca de vuelta cantando, pues locos para Cristo, hermano. Oiga, locos para Cristo. Oiga, no hace mucho, hermano, esto se lo digo para testimonio, no para vanagloria. Casi siempre, porque no lo voy a decir todas las veces, pero casi siempre, hermanos, cuando llego a un lugar y siento que me voy a tardar un poco más de una hora reparando una refri, haciendo ahí el trabajo, lo que hago, hermano, busco alguna prédica o pongo alabanza y lo pongo encima de la refri y me pongo a trabajar. Y aquel día me dijo una señora, no se aburre usted de oír tanta alabanza, oiga, no. Y le dije yo, y usted no se aburre de respirar, le dije. Oiga, no, me dijo que si dejo de respirar me muero. Así somos nosotros los cristianos también, le dije yo. Si dejamos de adorar a Dios, también nos morimos, le dije yo. Y no me dijo nada, solo se rió. Solo se puso a reír y dio la vuelta y güey. Porque para el mundo parecemos locos nosotros, hermanos. Pero de estos locos es que Dios quiere que seamos obedientes. Oiga, hermano. Entonces, dice que les perdonó muchas veces, hermanos. Y no despertó su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. En otras palabras, Dios decía, es que si los mato esto para condenación, ya no van a tener oportunidad, les voy a dar otra oportunidad. Y así se ha de acordar Dios de nosotros, hermano. Si lo corto de un solo, dice, esa alma se pierde, le voy a dar otra chance, otra oportunidad. Pero, ¿y qué de nosotros si no aprovechamos esa oportunidad, hermano? ¿A dónde vamos a ir a parar? Hermano, esto de que hay salvación, pero también hay condenación, hermano, esto es verdadero. Oiga, no es mentira como el hombre dice, hermano, que son cuestiones que el hombre ha inventado, hermano. No. Hay salvación, hermano, pero también hay condenación. El mundo, hermano, ellos se encierran en su bola de espejismo y dicen, no, es que la vida es corta, hay que disfrutarla. Pero no se han dado cuenta, han descubierto que la vida es corta y es cierto. Pero lo que no se han dado cuenta es que la condenación es eterna. Oiga, hermano, verdad que también nosotros ya sabemos que la vida es corta. Por eso debemos aprovechar cada momento en vivirlo, hermanos, como que si, mire, yo le aseguro, hermano, que eso de vivir cada minuto como que si fuera el último, yo le aseguro que no lo practicamos. Si lo practicáramos, hermano, fuéramos diferentes. Pero no lo practicamos. Pero si nosotros tratáramos de vivir cada momento como que si fuera el último, el temor de Dios siempre anduviera ahí con nosotros. Siempre. Claro, yo sé que, hermano, temor de Dios nosotros tenemos y sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, hermano. Nosotros lo sabemos, por eso nos estamos esforzando, pero no abusemos de su misericordia. No lo tentemos, no lo provoquemos. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Como me perdonó aquella, lo voy a hacer de vuelta. De todas maneras, Dios me perdona. Como los hijos, de todas maneras, mi mamá siempre me dice que me va a pegar y no me pega. Pero Dios no es así, hermano. Dios un día se puede cansar. Por eso es que Dios nos habla a tiempo. Y como le ha perdonado muchas veces a Israel, así nos ha perdonado a nosotros. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje, hermano. Oiga, pero Dios, hermano, no, ¿usted cree que Dios en su amor, Él quisiera, hermano, dejarnos que estemos ahí en un problema, en una dificultad? No, hermano. Si Él se duele cuando a nosotros nos duele, como
nosotros que somos padres, de repente, hermano, cuando toca que castigar al hijo, usted dice, te voy a castigar porque te lo ganaste, no hiciste caso, lo castiga. Pero de repente, hermano, ya cuando el hijo sale a llorar por allá, para allá sale uno también a llorar, mire, porque le duele también a uno. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez. Oiga, hermano, así es Dios. Dios tiene que castigarlo, hermano, a aquel que es desobediente, aunque así como le duele al ser humano, también le duele a él. Pero lo hace por el bien de nosotros. Oiga, hermano, por eso es que lo hace, por el bien de nosotros. Al final, hermanos, quienes perdemos, hermanos, si no nos afirmamos con Él, somos nosotros. Hay que tener un gran cuidado, hermano. Hay que procurar ser, hermano, esos siervos que Dios espera que nosotros seamos. De repente va a llegar, hermanos, una dificultad ahí, hermanos, pero Él ya sabe, o Él espera, hermanos, de nosotros, como sabía que Job iba a reaccionar, hermanos, en cada proceso que le iba a llegar. Hoy, pues es que Él mismo le dice a Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda. ¿No has considerado a mi siervo Job? Perfecto, temeroso. Oiga, porque Dios sabía cuál iba a ser la reacción de Job. Y de repente está la oportunidad de nosotros, hermanos, quedar bien, por decirlo así, con Dios. Pero allá vamos a meter la pata. Oiga, llegó la oportunidad y no la hacemos. Oiga, de repente, hermanos, nos pueden estar pegando una gran tratada ahí. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Soportar, quedarnos callados, no desearle mal. Cuesta, hermano, porque eso no crea que es fácil. Como le decía el domingo, si eso parece como cuando le ponen anestesia a uno, oiga, que se le calienta todo el cuerpo. Pero el Dios que nosotros adoramos es un Dios pasivo, lento para la ira, lento. Así tendríamos que ser nosotros, hermano. Oiga, no esperemos mayor cosa, hermano. ¿Sabe cómo le dijeron al paralítico que fue sanado en el estanque de Betesda? 38 años llevaba ahí en su lecho, dice. Me imagino que en una camilla, en una silla de ruedas, no sé qué es lo que tenía. Pero llevaba 38 años. Y Jesús, cuando lo ve, hermano, ve la necesidad de él y le dice, ¿quieres ser sano? Sí quiero, Señor, le dijo, pero cuando el ángel desciende y toca el agua, la agita, yo trato de ir para allá, pero siempre llega otro antes que mí. Siempre. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿quieres un milagro? Sí quiero, Señor. Oiga. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, vete. Al rato, hermano, Jesús ya lo halla en el templo. Oiga. Y esto es lo serio, hermano, oiga bien. Porque para que Jesús le haya referido estas palabras, es que Jesús no se le podía ocultar nada. Lo vio que estaba en el templo, estaba bien, estaba en el templo. Pero quizás le vio la intención, que quizás era de mentir el gozo que tenía. Yo no lo sé. Pero Jesús le dijo, tú fuiste el que fuiste sanado, sí. No peques más, para que no te venga algo peor, le dijo. Oiga, hermano, algo peor. Imagínese usted, 38 años ahí postrado en esa cama. ¿Cuál podría ser lo peor? Una condenación. Eso podría ser lo peor. No peques más, le dijo. Ya no, hasta ahí. Oiga, porque eso era lo bonito. Y es lo bonito de Jesús, hermano. Que si Jesús le va a sanar el cuerpo, también le sana los pecados. Oiga, ¿cómo dice Santiago? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren y lo unjan con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. La oración, la fe de los que oraron. Y
de quien está enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Dios es el mismo, Él no cambia. Si sana el cuerpo, también perdona los pecados. Oiga, hermano, adoramos a un Dios de poder, hermano, y de misericordia. Así que espero haya entendido el mensaje, hermano. Un salmo, hermano, donde podemos encontrar, hermano, el gran amor de Dios. Oiga, porque Él espera que nosotros, hermanos, seamos obedientes, hermano. Y vuelvo y le digo, aquí termino con el mensaje, pues yo los felicito, hermano. Los felicito porque han hecho el esfuerzo. Y como decía el mensaje del domingo, el evangelio no es para sordos, hermano. El evangelio es para oír y poner por obra lo bueno, porque si decimos lo que oímos, hermanos, y del mundo se oyen tantas cosas. Oiga, prontos para oír, tardos para hablar. Oigamos, pongamos por obra lo bueno, pongamos por la palabra, pongámosla por obra siempre. Así que el Señor les bendiga, hermano. Espero hayamos disfrutado, hermano, el consejo de la palabra. Yo me gozo, hermano, con la palabra de Dios, porque yo siempre digo, hermano, si Dios nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos reprende, nos disciplina, es porque todavía me ama. Todavía me ama. Y esta porción que hemos tomado, hermanos, vemos la exhortación, pero también vemos la misericordia de Dios. Les perdonó muchas veces a ellos y nos ha perdonado a nosotros. Démosle gracias a Dios, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, su voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dénoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. No nos deje caer en la tentación y libra, Señor, de todo mal, porque suyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, soberano Dios, por esa misericordia que usted ha tenido con cada uno de nosotros. Gracias por esa palabra, Señor, ese mensaje que usted nos envía. Ayúdenos, poderoso Dios, a que no solamente en la dificultad nos acordemos que usted es nuestro refugio. Ayúdenos, bendito Dios, que cuando todo está marchando bien, también aprendamos a darte gloria, Señor. Gracias, soberano Dios, porque tú nos amas, Señor. De eso no tengo dudas, Señor amado. Tu palabra lo expresa, Señor. Ayúdanos a nosotros como tu pueblo, Señor, a poder aprender, Señor bendito. Que tu misericordia sea reflejado, Señor, para cada uno de nosotros. Y que aprendamos a ser obedientes, Señor, a tu palabra, al consejo que tú nos envías. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, esta tarde. A cada uno de los que dispusieron ese tiempo para venir a adorarte, Señor. Y los que no pudieron estar, tú conoces el motivo y la circunstancia, Padre. Bendíceles también, Señor. Pero si se han quedado en sus hogares simplemente por quedarse, Padre, ayúdales para que puedan buscarte, Señor. Gracias, soberano Dios, en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia de Cristo dice, amén.